A ver, y aquí me tengo que parar y voy a hacer una pausa para explicar algo. Para mucha gente es más o menos, para mucha gente que se mueve en el terreno de la espiritualidad o que ha leído mucho sobre temas esotéricos, esto no es ninguna novedad. No es ninguna novedad a nivel intelectual, otra cosa es que lo comprendamos realmente. Pero lo que voy a hablar un poco de anatomía espiritual. Digamos que cuando hablamos de anatomía, nosotros estamos acostumbrados a pensar en, pues, en anatomía biológica, científica, clásica, ¿no? Pero voy a hacer un pequeño inciso para explicar una cosa técnica. Si es un poco aburrido, te puedes pasar al minuto este y seguiremos con el siguiente motivo por el cual el lenguaje espiritual es críptico, metafórico, etcétera. Pero vamos, yo te recomiendo que esto lo escuches. Incluso aunque creas que lo sabes, se podría llamar anatomía del espíritu. Realmente, anatomía espiritual. El caso es que es una manera en la que todas las tradiciones, siempre históricas, las tradiciones que se basan en la filosofía perenne, de alguna manera siempre han dicho esto que voy a contar yo ahora, los llamados, mal llamados cuerpos, ahora vamos a matizar esto, los mal llamados cuerpos que componen al ser humano, en su actual formato de ser humano. En realidad todas las tradiciones lo han dicho desde una manera o de otra. Yo me voy a fijar exactamente en la tradición hindú, concretamente Advaita Vedanta, porque para mí es la que más, a pesar de los términos sánscritos, es la más sencilla de entender. Esto que, como digo, mucha gente lo sabe, otra gente es que le suena chino. Esto realmente en el futuro será enseñado en las escuelas. El desconocimiento de esto nos lleva. En el vídeo que hice, en el último vídeo que hice antes que este, que era ¿por qué la psicología jamás será una ciencia?, y explicaba la diferencia entre psicología y espiritualidad y cuando surgían los problemas en cuanto se tomaba una cosa como la otra y viceversa. Esto que voy a hablar ahora, que es la anatomía espiritual, es imprescindible para conocer luego ciertos problemas que se manifiestan aquí en el mundo físico y psíquico que más conocemos, que llamamos nuestro mundo en tercera dimensión, ¿vale? El ser humano, cuando acaba por encarnar, llegamos aquí, pensamos que somos unos seres como muy inteligentes, cada uno tiene una manera de ser, pero realmente no sabemos cuál es la composición o cuál es la división que se puede hacer entre las partes reales que nos componen y por qué funciona de esta manera. Lo último que decíamos antes es que los símbolos podían tener multisignificados, podían ser polisímbolos y también dependiendo de la situación de la persona. Pues ahora vamos a profundizar un poquito más, porque cuando un símbolo aparece en la psique de una persona o impacta, digamos, de alguna manera en el campo cognitivo de una persona, no sabemos en cuál de estos mal llamados cuerpos del ser humano está impactando. Entonces, vamos al grano. Como te digo, voy a utilizar los nombres, ya te digo, los nombres sánscritos son un poco engorrosos, hay que hacer un esfuerzo y quédate conmigo porque por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, las lenguas, los lenguajes de ahora no son como los de los antiguos, las lenguas como el sánscrito o el griego antiguo que podían captar conceptos que el lenguaje de ahora no capta. Entonces tenemos que fiarnos un poco de las tradiciones antiguas para recuperar el conocimiento perenne, ¿no? Y ya digo, la gente que está muy versada en lecturas de teosofía y de espiritualidad, esto lo ha oído pues como la constitución séptuple del ser, los cuerpos astrales, causales, no sé qué. Pero, como digo, la terminología esotérica occidental lleva mucho a confusión. Ya, creo que lo he señalado antes, si no recuerdo mal, ¿no? El hablar de un plano astral es como astral, ¿qué significa, no? Hablar de un cuerpo etérico, como vamos a ver, nuestra mente interpreta ese cuerpo como un cuerpo, para empezar, que ya estaría mal, y luego encima etérico, que es lo primero que se nos viene a la mente con etérico, es como algo etéreo, algo como que es menos real que lo sólido, ¿no? Entonces, la terminología occidental realmente no sirve, no funciona bien en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, por eso voy a utilizar la terminología que está comprobada a través de los siglos y casi de los milenios, que es la terminología sánscrita. Entonces, a lo que vamos, y utilizando los mismos circulitos que he utilizado antes para el principio del vídeo, los podemos reciclar. Básicamente, el ser humano es una emanación. No somos el origen de nada, sino somos el resultado de una emanación que ha ido concretándose. De alguna manera, nosotros tendemos a ver siempre las cosas, como hemos visto antes por la antropomorfización de la espiritualidad, tendemos a ver las cosas como que vamos de menos a más. Bueno, pues en realidad nosotros somos el producto de más a menos. Es decir, igual la bobanalogía que se me ocurre es cuando, por ejemplo, un astronauta quiere salir al espacio exterior. No sé si esto es así, no tengo ni idea, pero vamos a pensar que como se va a enfrentar a la radiación del espacio, a la temperatura, al traje, vamos a pensar que se tiene que poner primero una crema especial
que sería como una primera capa, luego se tiene que revestir con ciertos ropa interior y ciertos textiles que no filtren no sé qué, no sé cuántos, y finalmente se ponga en la gran escafandra, y eso es una baba analogía. Pero ¿qué quiero decir con esto? Para conseguir la figura del astronauta hemos tenido que complicarnos la vida. De alguna manera, eso es un poco lo que quiero decir. Hemos tenido que limitarnos, encapsularnos, rodearnos de otras cosas para poder llegar a funcionar en ese plano que no es natural a la persona y en realidad no al alma, que sería el espacio exterior, o en la boba analogía sería el espacio exterior, y quitando la boba analogía sería en 3D, ¿no? Entonces nosotros nos hemos tenido que revestir. De alguna manera nosotros venimos de una realidad mucho más amplia, mucho más profunda, que se va encapsulando. Por eso, la primera palabra que vamos a aprender es la palabra kosha. En sánscrito, técnicamente sería vaina, ¿no? Una vaina. También lo podemos llamar como capa. No es exactamente así, porque una capa ya la mente ya nos estaría pegando el primer grado de confusión, porque una capa parece algo que cubre. Sin embargo, la idea no es de capa, porque esto es una emanación. Digamos que una capa contiene a la otra. No sé si me explico. No es que esto sea una serie de capas así, que es lo que el cerebro imagina, ¿no? Una capa, otra capa, otra capa. Sino que la capa mayor va, digamos, emanando las siguientes. Es complicado de entender. Realmente tampoco necesitamos comprenderlo exactamente. Lo que sí necesitamos es saber que existen para poder entender qué cosas están pasando. ¿Vale? Entonces, con las mismas, ahora vamos a lo gordo, que es que te las voy a enumerar. En sánscrito, fíjate que me estoy pensando si hacerlo de fuera adentro o de dentro para afuera. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar por lo primero que vemos, que es 3D, ¿no? Ya hemos dicho que kosha significa vaina, diríamos cobertura, envoltorio. Los teósofos y algunos esotéricos le llaman cuerpos, pero esto es muy confuso porque nosotros pensamos que un cuerpo es esto, y cuando nos dicen cuerpo causal no sabemos realmente a qué se están refiriendo, ¿vale? Entonces, la primera kosha o la primera vaina o cobertura o capa con la que nos encontramos, que es la primera que vemos, se llamaría técnicamente Annamaya kosha. ¿Qué es Anna? Anna se puede considerar el elemento físico, incluso también el alimento físico. Todo aquello que es susceptible de alimentar un cuerpo físico también es Anna. ¿Vale? Esto es lo primero que vemos, ¿no? El mundo más reconocible. Cuando vemos un perro o sea, eso es un cuerpo. Un perro tiene cuerpo. Esto sería la primera capa. La primera capa sería, o la última, según se mire, la última de las que se emana, ¿no? Cuando nosotros realizamos la transición, es decir, morimos, entre comillas, y pasamos a la siguiente, lo que se destruye, lo primero que obviamente, y esto lo sabemos todos porque es lo único que vemos desde aquí, es que la capa de Annamaya kosha, ¡pum!, deja de funcionar porque el ser ha retraído su energía hacia el origen y va a empezar a subir dentro de estas capas, coberturas o cosas, ¿no? Una cosa que tengo que decir, sí, porque intento no complicarlo, pero a veces hay que complicarse un poco. En otros sitios son 7 capas, en otros sitios son 3. En Gurdjieff dice que son 3 centros importantes, porque realmente esto no es una ciencia exacta en el sentido. Sí que es precisa en lo que quiere decir, pero no exacta. Como veremos cuando hablemos del cuerpo mental, lo que los esotéricos occidentales llaman el cuerpo mental. Sin embargo, técnicamente está dividido en dos, que sería el mental inferior, que es en el que estamos funcionando casi siempre los seres humanos, y el mental superior, que es en el que deberíamos intentar funcionar. ¿Vale? Entonces tenemos esta primera capa, que es Annamaya kosha. La siguiente sería Pranamaya kosha. Prana es una palabra que le suena a todo el mundo. ¿Qué es prana? Prana es la energía vital. Prana es la siguiente capa, si vamos hacia arriba, hacia el origen, hacia la fuente, en la que estamos constituidos los seres humanos y todos los seres vivos y todo lo que estamos viendo. Mucha gente la ve. No es muy difícil ver esta emanación. Esto es como una energía. Desde el cuerpo físico nosotros no estamos con los ojos de Annamaya kosha, no tenemos por qué ver las demás cosas. Cuando una persona ve cosas que pertenecen a otros planos es porque no está viendo con los ojos físicos. ¿Está claro? ¿No? Aún así, con un poco de entrenamiento, uno puede afinar la vista para ver otros niveles de energía. Y este concretamente, el que está hecho de prana, que es la energía, lo que se llama el chi, lo que tú quieras, como lo quieras llamar, la energía vital, el principio vital también se puede llamar.
es lo que muchas veces se llama el cuerpo etérico, no sé si lo he dicho, pero si no lo digo ahora, ya te digo que la palabra cuerpo no me gusta, digamos que es el plano o la función etérica, ¿no? Es lo que da, es lo primero que da vida al cuerpo, ¿vale? Entonces, ya está claro, es la fuerza vital que habita los cuerpos, que los anima, a los animales, a todo, a las plantas, a todo lo que vemos. En los minerales existe, pero muy, 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 muy inactiva, ¿ok? Luego vamos a hablar de la cobertura que se llamaría o vaina de la mente o mental, que se llama Manomaya Kosha. Esto es el mental. No la mente en el sentido científico occidental de la palabra, sino el mental. Es decir, la parte nuestra de raciocinio, más equivocado o menos equivocado. Como he dicho antes, el mental tiene dos funciones. Estas tres capas que acabo de explicar, la de Annamaya, Pranamaya y Manomaya, son generalmente como funcionamos todos. Esos son donde estamos focalizados los seres humanos por lo general. Aquí empieza a ver la primera distinción entre unas personas y otras en su grado de evolución, porque cuando el yo deja de existir como tal o empieza a dejar de existir como tal, puede empezar a acceder a la parte superior transpersonal, transindividual, que sería la mente superior, la buddhi, como se diría en sánscrito, y aquí estaríamos ya en otro nivel. Esto, como vemos, es importante porque a la hora de hablar luego del lenguaje espiritual, veremos que no cae de la misma manera un símbolo o una idea según estemos funcionando cognitivamente con la buddhi, que es la intuición con I mayúscula o el intelecto superior, que con el manas, que es el mental, que es como estamos funcionando constantemente. Yo estoy haciendo un poquito de spoiler, pero ves, muchas veces los mensajes espirituales no pueden ser directos y literales porque entonces manas, el sentido más inferior de la palabra, el intelecto normal y corriente, lo coge y lo interpreta a su manera según sus creencias, según sus constructos mentales, valga la redundancia. Por tanto, a veces hay que de alguna manera puentear a manas para llegar a la parte superior del mental, que es la buddhi, ¿no? Dos cuerpos, los dos harían referente a la facultad mental, pero en su parte más en la parte de la mente en el sentido inferior y la mente superior. La mente inferior es el manas, que es la manera en la que estamos funcionando casi todo el rato, y la mente superior sería la buddhi, aunque en sánscrito también se puede decir vishna, que es, digamos, aquí es donde la visión ya no es una visión intelectual, sino que es una visión intuitiva con I mayúscula, Vishnamaya Kosha, que sería, digamos, el intelecto superior, la intuición, que es a donde deberíamos estar intentando llegar y donde casi nunca llegamos los seres humanos porque funcionamos con los tres cuerpos inferiores realmente casi siempre. No me voy a liar mucho más con esto, simplemente tienes que tener en cuenta que el Vishnamaya Kosha, digamos que es un campo que va más allá ya de la individualidad. De ahí es de donde vienen las ideas creativas más puras, de ahí es donde viene el discernimiento con D mayúscula, de ahí es donde vienen las iluminaciones, los aha moments, de ahí es de donde vienen las partes mejores que tenemos todos. Y según cómo estemos de poco contaminados o de alineados o de muchas cosas, pues estaremos más en contacto con esa parte nuestra o menos. Por desgracia, los seres humanos casi siempre estamos funcionando con el manas y así nos va. Como por último ya te digo la última capa, o primera, porque si atendemos al grado de origen, sería Anandamaya Kosha. Ananda también es una palabra muy conocida para muchos. La mala traducción sería la felicidad. Una traducción un poquito más acertada sería el nivel de la plenitud total, es decir, donde no hay separación, dualidad, de donde venimos, el origen verdadero que hay. Vamos a decir que es el grado más superior de nosotros mismos, ¿vale? Porque esto me estaría metiendo en camisa de 11 varas, porque además luego habría que hablar del Atman y no voy a entrar ahí. Porque con estos cinco nombres nos vamos a entender mucho mejor a partir de ahora con lo que te tengo que contar, ¿vale? Y entonces ahora ya nos podemos meter en el segundo motivo por el cual el lenguaje espiritual no hay Dios que lo entienda. El segundo motivo básicamente es evitar las resistencias y las racionalizaciones que tenemos todos. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes, estamos funcionando casi siempre en... Lo primero, tenemos el cuerpo normal y el cuerpo psíquico y el cuerpo etérico bastante jodido generalmente por las condiciones de vida, lo cual ya de por sí perjudica la comunicación entre
la comunicación entre cuerpos y cómo el conocimiento cae en nosotros, pero es que encima, sobre todo, lo que solemos tener peor es el mundo mental, que es donde estamos completamente perdidos. Generalmente el ser humano es donde la estamos cagando casi todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Manomaya, es decir, el mundo de manas, el mundo del mental, es un arma de doble filo, porque bien utilizado sirve para conseguir todo lo que podemos llegar a conseguir los seres humanos a nivel de organización, de conquista, de muchas cosas, de planificación, bla, bla, bla. Bien utilizado nos puede ser como el mejor empleado que podamos tener los seres humanos encarnados, pero generalmente está sobredimensionada, sobreactuada y casi siempre estamos viendo las cosas como no son. Esto es así. ¿Qué pasa entonces? Pues que el ego y el manas, digamos que uno es el jefe y el otro es el empleado, o que una cosa es la misma que la otra. En fin, se puede hacer una equiparación en términos filosóficos de lo que es el ego, la individualidad y el manas, porque cuando hay uno hay el otro. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una idea, manas, constructo mental, de lo que nosotros somos en el sentido amplio, en general, de lo que es nuestra vida, de lo que es todo, de lo que es el mundo. Tenemos, por mucho que digamos que no entendemos, todos funcionamos con unas estructuras que pueden ser verdad, mentira, pero en fin, vivimos dentro de una historia. ¿Qué pasa? Que todo aquel mensaje que nos llegue, que desafíe, aunque sea solo un poquito, este tipo de constructos, este tipo de autopercepciones, que no son percepciones puras, porque eso sería del nivel superior del mental, de la buddhi. Las autopercepciones, lo que nosotros creemos que son las cosas, cualquier dato que nos venga de fuera, que desafíe un poco esta movida que nos hemos montado, automáticamente la vamos a considerar, vamos a reaccionar como unos jabatos, como gatos panza arriba, y muchas veces sin darnos cuenta, contra ese mensaje, contra ese dato que nos está contradiciendo nuestra identidad. Por identidad digo nuestra creencia, nuestra identidad, nuestros intereses, nuestra agenda oculta, nuestras ideas preconcebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Automáticamente cuando eso pase vamos a reaccionar y la primera cosa que vamos a hacer es rechazar, por supuesto, aquí es donde viene el rechazo. Y por tanto, si nos llegase un mensaje espiritual de una manera totalmente directa, y que desafía de alguna manera, porque si es espiritualidad significa que estamos desconstruyendo el yo, por tanto los mensajes no siempre van a ser bonitos para el yo, de alguna manera nos van a desafiar, siempre. La espiritualidad real siempre, siempre, siempre nos desafía, una vez y otra, y una vez y otra. Lo ideal es que lo haga con el mayor amor posible, pero a veces no es así, a veces hace ¡pamba! Y entonces, ¿qué pasa? Que si nos acordamos de los planos que acabamos de hablar antes, de alguna manera, el lenguaje se tiene que adaptar para que en el plano de Manomaya no se produzca la bomba nuclear. Porque entonces el mensaje lo vamos a recibir mal, vamos a reaccionar, o lo peor, vamos a creer que lo recibimos bien y lo vamos a tejiversar en nuestro favor. No sé si me explico. El lenguaje que yo estoy utilizando ahora mismo, que entra por los sentidos, es decir, por Pranamaya Kosha, va directamente al cerebro, el cual traduce y nuestra mente lo coge. O sea, el lenguaje afecta, por eso está la programación neurolingüística, ¿no? El lenguaje afecta directamente a la mente y la mente al lenguaje. Por eso, cuando se intenta manipular la mente de las personas y las creencias, muchísimas veces se intenta manipular el lenguaje, ¿no? Es lo primero que hacen los dictadores y los totalitarios, es inventarse lenguaje, neolenguajes y cambiar palabras y ese tipo de cosas. Hay que estar muy alerta con eso. De hecho, es que hoy en día, por ejemplo, que vivimos en la época de la comunicación y todo el mundo está hablando, como yo estoy hablando ahora mismo, hay 55.000 millones de personas hablando todo el día, en la televisión, en los podcasts, en los vídeos, en todas partes, y es una cantidad ingente de comunicación. Curiosamente, hoy más que nunca el lenguaje se está utilizando como arma de manipulación masiva. Por eso los políticos cuando hablan raro, cada vez más raro, como no sé quién decía que hablan en el lenguaje politiqués, ¿no? Hablan en politiqués, es como que ya empiezan a hacer el ridículo, ¿no? Esa manera afectada que tienen de mover las palabras, esos dejes, ¿no? Porque quieren transmitir tienen que modificar las mentes de las personas de una manera para llevarlas a su terreno, ¿no? Para hacerse los inocentes, hacerse los falsos empáticos, hacerse los inteligentes, etcétera, cosas que no son. Para eso necesitan manipular el lenguaje. Lo mismo ocurre con el periodismo, sobre todo el periodismo tradicional, que es absolutamente ridículo la manera que tienen de hablar los reporteros, los periodistas, que se crean como unas coletillas absurdas, unas entonaciones raras, cambian palabras, cambian
cuando utilizaban una palabra, no quiero poner ejemplos para no meterme en problemas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Para que veas cómo cuando el lenguaje se utiliza de cierta manera solamente a nivel mental, lógico, cartesiano, normal y corriente, es muy susceptible de ser manipulado o manipulable incluso por nosotros mismos, ¿no? Por eso las comunicaciones espirituales casi nunca se ejercen de la misma manera que estoy haciendo yo ahora mismo, que es directa, verbal, casi nunca. En general, no olvidemos en los tiempos que corren que el lenguaje controla el relato. Y el relato es lo que nos están intentando vender para tapar los hechos. No me estoy metiendo en política, es que esto afecta directamente a nuestra manera de funcionar en la vida. Os lo digo de otra manera. Nuestro yo superior o unos guías espirituales o el mundo espiritual, si tuviera que hablar con nosotros, no nos hablaría como un político ni como un líder religioso, teóricamente religioso, ni nos hablaría como todos ellos. Su lenguaje nunca sería así, jamás. Entonces, repito, parece que me he desviado, pero no me he desviado. ¿Por qué? Porque el lenguaje espiritual, que es simbólico, que es críptico, que es metafórico, puede ser interpretable, pero es poco manipulable. No me lo puedo llevar a mi terreno como a mí me da la gana, porque si yo me lo llevo a mi terreno, la persona de al lado puede decir, bueno, eso es porque tú lo digas, porque ese símbolo puede ser otra cosa. Y entonces, los cuerpos inferiores de los que hemos hablado antes, que son muy manipulables con el lenguaje del mental, no son tan manipulables cuando el lenguaje espiritual es metafórico, críptico, etc. De hecho, cuando uno aprende cómo funciona el lenguaje espiritual real y ve cómo se comunica, cómo es el lenguaje natural, vamos a llamarlo lenguaje de la luz, y cuanto más se entrenan estas cosas, curiosamente, más vamos a darnos cuenta a cada minuto de cómo nos están intentando manipular con el lenguaje en los niveles inferiores, cómo están intentando manipular nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales, nuestros pensamientos y provocando ciertas emociones que retroalimentan en las personas sus constructos mentales a través de mucha comunicación y de mucha comunicación, sobre todo de nivel emocional. Esta es la primera bandera roja que hay. Por tanto, una comunicación espiritual jamás será falsamente emotiva, jamás será ñoña, jamás será... Casi diría que jamás si nosotros vemos cómo es la comunicación que estamos recibiendo de los estados, las propagandas estatales, del marketing, de los anuncios, la comunicación espiritual real la podemos distinguir porque no se parece en nada, nunca a nada de eso. Ninguna cosa que se parezca, pero ni por las buenas ni por las malas. Y esto también va por el lenguaje de la nueva era, de mucha gente que canaliza, que está hablando como lenguaje de luz constantemente, súper ñoño, como de amor y de paz y tal y cual. ¿Vale? Entonces yo creo que este segundo motivo queda claro. No queremos ser... es un tema de puentear al ego y puentear a la individualidad que cogería los mensajes directos y los manipularía a su libre antojo para su agenda oculta, ¿ok? Ahora vamos con el tercer motivo. Y el tercer motivo es que el lenguaje espiritual se caracteriza porque hace una conexión con el inconsciente, ¿ok? Yo puedo estar... una conexión más directa, ¿se entiende? Cualquier cosa te puede conectar de alguna manera con el inconsciente y puede tocarlo, ¿no? Los símbolos y las metáforas, al ser abstractos, aparte de que puedan sortear esas defensas del ego, tienen la virtud de que llegan más directamente al inconsciente. Es decir, a la parte más interior y por tanto real de nuestra psique. Ojo, de nuestra psique y de la psique del inconsciente colectivo. Por tanto, este lenguaje es mucho más directo en el fondo. Es la paradoja, parece indirecto y sin embargo es más directo, porque va mucho más a fondo. La mente es la que lo interpreta como indirecto y como difuso y como críptico y como no me entero de nada de lo que me están diciendo. Realmente es muchísimo más directo porque va más al fondo. Entonces, es la parte nuestra que está generalmente más arriba del tercer cuerpo, es decir, la parte que corresponde a la intuición superior, Vishna, es la que puede recibir mucho más directamente y mucho más a fondo el mensaje adecuado, aunque ni siquiera a veces nosotros nos estemos dando cuenta.
O cuando estamos recibiendo este tipo de comunicación nos sentimos confusos, pero al cabo de... Esto es muy típico. Pero al cabo de unos meses decimos, ah, claro, ahora lo entiendo, porque ha ido cayendo. Cuando hablamos de nuestro propio inconsciente, nosotros somos mucho más de lo que nosotros creemos que somos. Tenemos mucha más vida detrás de la que pensamos que tenemos. Y entonces nuestra alma esto lo conoce. Nosotros podemos llegar a tener un lenguaje propio. Digamos que esta entidad, esta fuerza superior que se está comunicando con nosotros, incluso con la práctica puede llegar a tener un sentido del humor que solo entenderemos nosotros. Esto es complicado de explicar, pero digamos que como casi conoce más que nosotros en el estado actual que estamos, no nos acordamos ni de quién somos, pero esto que se está comunicando con nosotros sabe más de nosotros que nosotros mismos. Por tanto, muchas veces veremos que tiene justo, nos mandará señales que solo entenderemos nosotros, que de alguna manera están como... Es fascinante, es como un sentido del humor especial, que además, como digo, no solamente propio privado, sino que paradójicamente también alude a la experiencia colectiva de la humanidad, por tanto, al inconsciente colectivo, y conecta con los arquetipos, y no voy a entrar aquí en esto porque no nos daría el vídeo. Por tanto, metáforas, los símbolos, los sueños metafóricos y estas cosas podemos retomar a la vez con cosas privadas nuestras, de nuestro propio lenguaje, con nosotros mismos, y que no le vale a nadie más, y al mismo tiempo con arquetipos universales, que nos están diciendo, ¿por qué existen los arquetipos universales? Porque a pesar de que todas las personas somos diferentes, el viaje que vamos a hacer es el mismo, es decir, todos vamos a llegar a Roma, lo único que se distingue es si venimos del norte, del sur, del este o del oeste, o lo que tengamos que sortear, eso sí que puede variar mucho, pero al final todos vamos a llegar a Roma, por tanto, esa parte común que tenemos toda del viaje también tiene sus propios símbolos y arquetipos, ¿no? Pues con experiencia también se pueden identificar ciertos patrones, ciertos arquetipos, ciertas historias como un poco, digamos, que resuenan a nivel universal, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya al cuarto motivo. El cuarto motivo de por qué el lenguaje espiritual es un lenguaje críptico, metafórico, así, A ver, ¿cómo lo explico? Los buenos pedagogos y los buenos profesores y maestros saben que a la larga, como se estimula a una persona a aprender y a evolucionar, no es como pensaban antiguamente con la letra con sangre entra, sino con estímulo. Es decir, de alguna manera saben que tienen que espolear los mecanismos de curiosidad y de conquista propia, de introspección, de esfuerzo personal para que ese conocimiento se produzca a nivel real. Esto lo sabe cualquier pedagogo que no sea del antiguo régimen. Y curiosamente, en los mundos espiritualistas, uno se encuentra muchas veces como la idea explícita o implícita casi siempre de que la espiritualidad es una cosa como gratis. En mucha tontería de la nueva era de hoy en día que se te dice tú ya eres Dios, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en fin. De alguna manera esto engaña. Nosotros lo que entendemos muy bien para el día a día, que es que cuando uno quiere ser no sé qué cosa, tiene que hacer unos estudios, hacer un esfuerzo, hacer unas prácticas, y que cuanto más difícil sea el objetivo, más difícil será el esfuerzo, pero, en fin, esto se entiende o se debería entender a un nivel práctico del día a día. Sin embargo, con la espiritualidad parece como que queremos que, en realidad todos queremos como que nos llegue la gracia divina, que hagamos pum y nos iluminemos y de repente lo comprendamos todo, o que un día estamos meditando y baje la luz y haga así pum. Esto no significa que no pueda ocurrir, pero no es como suele ocurrir. Y de alguna manera el concepto del esfuerzo también se aplica al camino espiritual. Entonces, este lenguaje, el lenguaje críptico, metafórico del inconsciente, también incita a que nos pongamos a trabajar. Es decir, no es un lenguaje para vagos que queremos que nos lo den todo hecho. Necesitamos pensar, en el mejor sentido de la palabra, de dónde viene esta metáfora, qué es lo que nos están queriendo decir, qué es esta cosa que no entendemos bien, o este sueño recurrente, o este símbolo recurrente, o este evento que se repite recurrentemente en nuestras vidas, y decimos, ¿pero por qué? Y generalmente no entendemos nada. Esto crea el caldo de cultivo para salir de la zona de confort. La mente utilizada correctamente para esto es estupenda porque podemos analizar qué es lo que realmente está pasando aquí. Y este lenguaje es el resultado, es la consecuencia lógica de saber que no hay nada
que sustituya la experiencia directa. Es decir, no me vale de nada que a mí me llegue un mensaje directo, literal, si yo no he vivido el proceso de averiguar ese conocimiento. ¿Me explico? Entonces probablemente a mí me llegue una información que me provoque un proceso el cual me va a enseñar algo que nunca se me va a olvidar y que va a ser un antes y un después. El lenguaje no me va a informar, no me da el resultado ya hecho como suele pasar en el lenguaje científico, que te dicen 2 más 2 es 4. No has tenido tú que hacer las cuentas, o sea, ya lo sabes, ya está. 2 más 2 es 4. ¿No? Pero no es lo mismo si tienes que aprender si tienes que entender qué es sumar, ¿no? Pues entonces hay que desglosar el procedimiento y hacerlo poco a poco. En el camino espiritual nada es directo porque necesita un proceso y el proceso mismo es el aprendizaje. Si yo puenteo ese proceso, en realidad no estoy avanzando. Me están dando las cosas hechas, que es lo que realmente quiere nuestra mente. ¿Y qué pasa? Que los símbolos, las metáforas, actúan, impactan en varios niveles a la vez del ser. Por tanto, no puede coger el elemento racional, el manas, y apropiárselos y quedárselos para él solo. Y aunque las palabras y el lenguaje puede evocar símbolos y procesos y sabiduría, y es lo que estamos haciendo cada vez que leemos un libro de espiritualidad, pero es una evocación. No nos están, por mucho que aprenda, no se puede, la espiritualidad no se aprende en un libro. Un libro espiritual que vale para algo es el libro que lleva al proceso, y el proceso es el que luego nos enseña. El lenguaje directo raramente sirve para algo espiritualmente, en este aspecto. Y es que encima, además, el hecho de ponerlo fácil, ahora está muy de moda ponerlo todo como a todo el mundo como si todo el mundo tuviera 12 años, ¿no? El nivel de cognitivo, no hay más que ver los anuncios de televisión, cómo se cuentan las noticias, ¿no? Que el nivel cognitivo más o menos que se espera que tenga una persona sería, pues no sé, 15 años o así, ¿no? Entonces es como ponerlo todo fácil. Esto en la espiritualidad, ponerlo fácil puede ser muy peligroso porque significa que se ha rebajado mucho la información hasta el punto de que la mente se la apropia y hace lo que le da la gana con eso. La espiritualidad, cuando se convierte en espiritualismo, es justo esto. Es justo el rebajar conocimiento que nuestra mente no puede comprender a un nivel que sí puede comprender. Y si nuestra mente, el mental, comprende las cosas espiritualmente y estamos escuchando una conferencia y todo lo que o estamos leyendo un libro y todo lo que leemos es súper fácil de entender, mala cosa. Es así, lo siento, mala cosa. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, pararse en cosas que uno no está entendiendo. No quiero decir que tenga que ser críptica y complicada, porque hay mucha gente que imita la espiritualidad verdadera siendo críptica y complicada. El siglo XIX, el siglo XX está lleno de autores de este tipo que para hacerse los eruditos espirituales hacían todo muy críptico y muy arcano. Esto es la vertiente, digamos, la otra cara de la moneda. Pero yo estoy hablando de que hoy en día, cuando se intenta dar a entender que toda la información valiosa se puede resumir en una frase que entendería una persona de 10 años, nos la están colando, seguro. Por tanto, este tipo de lenguaje metafórico que nos está llevando más allá de los constructos mentales y más allá del conocimiento, del nivel que tenemos en este momento, nos está impulsando a adquirir otro tipo de conocimiento, o sea, abrirnos a otro tipo de experiencias y de paradigmas. O sea, quiero decir, la naturaleza críptica de estos mensajes nos fomenta la búsqueda interna. O sea, al individuo se le invita a explorar sus pensamociones, a cuestionarlas, y esto es la base del autoconocimiento, y el autoconocimiento es la base de una espiritualidad real, ¿no? El ver si estoy diciendo realmente la verdad, si esa cosa que yo doy por hecha es cierta realmente, de dónde vienen mis pensamociones, de dónde vienen mis creencias, son realmente mías, y los patrones de comportamiento, ¿por qué? No hay nada que pueda cambiar todas estas cosas más rápido que el descubrir qué significa un símbolo. Cuando nosotros descubrimos qué hay detrás de un símbolo, de un sueño importante, que viene de una capa superior, de la Buddhi o de Vishnamaya, Kosha, actúa como un decreto, como un rayo sobre los cuerpos inferiores. Y ahora lo voy a poner, me contradigo y te lo voy a poner fácil y te lo voy a decir sencillo. Cualquier idea, conocimiento espiritual que parta de aquí, de manas, no va a crear jamás un cambio real. Lo único que va a hacer es seguir cambiando unas creencias por otras, pero sin salir del mismo nivel.
Por mucho que pensamos que estamos ascendiendo en la espiritualidad y tal, seguimos en el mundo de manas. Incluso sé que este propio vídeo estoy diciendo cosas que suenan confusas y con las mismas te digo que no le des importancia a que me estés entendiendo más o menos o que parezca que estoy repitiendo las cosas, porque justamente la parte nuestra que no está por encima de manas sí está perfectamente comprendiendo lo que quiero decir. Saber todas estas cosas son instrumentos de libertad y en los tiempos que corren esto es generalmente lo que se intenta que no conozcas y que no conozcamos todos. Nos hace independientes. Cuando empezamos a saber este tipo de cosas muy a fondo, las empezamos a explorar y empezamos a saber cómo se pueden manejar, empezamos a ver clarísimamente, que ya lo he dicho antes, al nivel de manipulación que estamos siendo sometidos en este momento. Y aquí debería incluso hacer mención aparte por el mundo del marketing. Porque esto... Bueno, me voy a meter un poquito en harina con esto. Si pensamos que todo esto del mundo de la espiritualidad, de las cosas así como dicen en América, ¿no? Dicen las cosas así como muy woo y tal, son, pues eso, magufadas, cosas científicas, todo esto, todo lo que llevamos dicho hasta ahora, cosas que, bueno, porque tú lo digas y tal. La gente que vive en ese estado mental cientificista, digamos, sistemático, que curiosamente no son los que eran antiguamente, porque se ha dado la vuelta a la tortilla a nivel ideológico, curiosamente, mientras mucha gente dice que todo esto es pseudocientífico, como digo, magufo, etc., ¿sabes lo más curioso de todo? Para que veamos hasta qué nivel llega la hipocresía de hoy en día, sobre todo en la masividad de comunicación a la que nos enfrentamos a cada segundo, es que todo esto que he dicho hasta ahora, el mundo del marketing, lo sabe perfectamente. Lo tiene dominado desde hace muchos años, está refinando a unos niveles increíbles, y el mundo de los símbolos, las metáforas y las manipulaciones de los cuerpos inferiores se realiza a diario con todo tipo de artimañas para condicionar el comportamiento de todo el mundo, de millones de personas y cada día 1 millón más. Mientras muchos están combatiendo las pseudociencias y lo desde los medios de comunicación y se creen como la élite de la humanidad, los gobiernos, desde hace ya décadas, están utilizando cosas que serían totalmente magufas como la visión remota, como la policía lleva pero ya casi más de un siglo utilizando mediums para resolver casos, y mientras tanto nosotros estamos sometidos en los medios de comunicación en que todas estas cosas espirituales son ciencia ficción. Entonces lo que te puedo decir es que yo solo aquí te puedo dar una introducción a cómo funciona esto, pero hay muchos libros al respecto sobre simbología, sobre sueños, sobre manipulación, sobre neuromarketing, y si te interesa es un mundo apasionante porque la analogía que se me ocurre no es una boba analogía, es una analogía. Es que si tú eres abogado no te la van a dar con queso en muchas cosas. En cuestiones legales tienes bastante más ventaja que el común de los mortales. Pues en este sentido, cuando uno conoce cómo funciona la manipulación de los símbolos, de las emociones, lo que nos están transmitiendo a cada segundo, en cada anuncio de televisión, en cada nuevo movimiento del dedito con el móvil, nos están metiendo símbolos, ideas, colores, palabras y de todo para modificar nuestro comportamiento. Esto está a un nivel, luego para que hablen de conspiranoias, esto es la gran conspiración. Vivimos inmersos por completo en un mundo de conspiración. Mientras la gente está discutiendo si las cosas estas son magufadas o no, la gente del marketing lleva años ya de ventaja y saben perfectamente cómo llenarnos la mente de metáforas y de emociones que nos condicionen para, básicamente, consumir o bien tener miedo, que ese es el otro objetivo, porque cuando llenamos a la gente de temores y ansiedades internas se producen dos efectos. Uno, el paradójico, que esos miedos generalmente se hacen realidad porque los estamos co-creando, y dos, somos elementos muy dóciles a la hora de defender ciertas posturas políticas o cierto sistema o cierta manera de hacer las cosas. Ahí lo dejo. Hay muchas imágenes que tenemos ahora mismo en la retina y lo tenemos asociado con ciertas cosas que en cualquier momento, ahora es un as en la manga que se puede volver a sacar. Ya lo tenemos aquí, por ejemplo, esto. Por tanto, una de las grandes ventajas de entender estas cosas es que podemos empezar a ser conscientes del hackeo mental al que estamos sometidos diariamente. Y
sigo sin desviarme del tema. ¿Y sabes por qué no me desvío del tema? Porque a medida que te estoy diciendo todas estas cosas del marketing, de la manipulación, cosas del sistema de hoy en día, esto te da una idea de hasta qué punto cuando una información de tipo espiritual, sobre todo si viene a través de un intermediario humano y me vale como humano, me vale un ser humano como yo, que te está hablando, o de un libro que también es escrito por un ser humano, me da igual. Si ese tipo de comunicación se parece por lo más remoto a cualquier información de tipo marketing, político, propaganda, etcétera, etcétera, incluso cierto tipo de autoayuda, psicología de salón, cientificismo, buenismo, humanismo fake, paz y amor, flower power y todo ese tipo de cosas, que sepas que cuanto más se parezca el lenguaje a algo que estamos acostumbrados a escuchar todos los días, más probabilidades tiene que sea falso. Y ya vamos a entrar ya en la conclusión. Cuanto más verdadero es un mensaje espiritual, más críptico, más especial es, menos se parece a nada y menos puedes identificar con una idea o con una creencia o con una cosa concreta de las que esté pasando en tercera dimensión. Entonces, esta comunicación críptica, simbólica, que parece una limitación, que parece un hándicap, esta comunicación entre el mundo supra o infraconsciente con el mundo consciente en tercera dimensión, no es una limitación, no es un obstáculo, sino todo lo contrario. Es un recurso, es una consecuencia, un recurso esencial que permite que nos lleguen conocimientos reales, sin agenda oculta, sin orientarnos, sin condicionarnos, sin manipularnos, básicamente. Esto es el conductivismo versus el constructivismo. Todas las informaciones de carácter espiritual, y no voy a entrar ya nada en carácter religioso, que sean conductivistas, a través de este lenguaje, a través del simbolismo, resumiendo, recapitulo un poco, se superan las limitaciones y los peligros del lenguaje lineal. Es un lenguaje que es un adaptador de una realidad que no podemos ni comprender y hay que adaptar de alguna manera. Ese lenguaje funciona como un proxy, un adaptador, una traducción de un mundo que nuestra mente solamente puede mal imaginar y que viene de varios planos a la vez. Este lenguaje también se puede considerar que es una lengua franca, de alguna manera es cómo nosotros funcionamos a nivel natural, universal, cuando estamos libres de este plano. Estoy recapitulando. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es básicamente una cosa que ahora que estamos con las revelaciones de los ovnis y tal últimamente, que por cierto, cuántas decenas de años ha pasado la gente riéndose de los que hablaban de los ovnis y de los que hablaban de los avistamientos, y ahora de repente estamos en el Congreso de los Estados Unidos y se está haciendo ya oficial prácticamente, ¿no? Qué curioso. Con la cantidad de burlas, insultos que ha tenido que soportar mucha gente. Bueno, pero en fin, quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque este lenguaje, el lenguaje natural, el lenguaje de las imágenes, de los símbolos, porque digo que es una lengua franca porque si tú un día te encontrases con un llamado extraterrestre, o vamos a decir un ser no humano en el sentido clásico de la palabra, con una entidad, la manera en la que tú te ibas a entender, en que nos podríamos entender con este ser, es así, venga de donde venga, de cualquier región, dimensión del universo. Porque este lenguaje es una traducción universal. De alguna manera, si yo tengo una idea sobre X cosa, yo la mandaría telepáticamente, porque eso es como funciona en los otros planos. Y si para mí el dinero o una moneda es un símbolo de abundancia, la otra entidad lo que recibiría sería lo que para esa persona sería ese símbolo de la abundancia, que no tiene por qué ser una moneda, obviamente. Será otra cosa. No sé si me explico. Por eso digo que es una lengua franca. Luego también hemos dicho que gracias a este lenguaje simbólico se esquivan las resistencias del ego /mental. Porque la comunicación intelectual, la comunicación racional normal, que básicamente es intelectualista, puede ser un desastre a nivel espiritual. Sin embargo, este lenguaje no apela a la inteligencia cerebral básica, sino a la inteligencia del corazón, que es otra cosa. Luego también hemos dicho, que estamos resumiendo en conclusión, que este lenguaje fomenta el proceso de autoconocimiento, de autoobservación y sobre todo de autoconocimiento. No nos lo dan las cosas mascadas, las tenemos que mascar nosotros, lo cual provoca el comprender
qué está pasando dentro de nosotros y por qué estamos haciendo las cosas. Y qué es lo que se nos está queriendo decir y qué nos estamos queriendo decir también nosotros a nosotros mismos y por qué nos lo estamos diciendo así y no asá. Si en un sueño aparece esta imagen, esta metáfora concreta y no la otra, es por algo, siempre es por algo. Y luego voy a añadir una cosa que no he dicho hasta ahora, estoy haciendo una conclusión, pero te la añado. Otro de los motivos por los cuales el lenguaje espiritual es así es, atención, para no destrozarnos la vida, para no arruinarnos por completo. Tengamos en cuenta que nosotros estamos aquí viviendo la experiencia humana, los condicionamientos que estamos viviendo son muy claros, tenemos unas barreras muy definidas, y hay dos cosas importantes y casi diría que sagradas en un ser humano, que es el plan de vida que hemos hecho. No quiero decir contrato porque hay gente que se asusta, pero bueno, el plan de vida que hemos hecho, que es una cosa sagrada, antes de venir aquí, y voy a llamarlo libre albedrío, que también el libre albedrío merece 5 vídeos. Es cierto y no es cierto a la vez, o sea, computa y no computa, pero en fin, sin embargo, en el sentido de que si computa, es algo sagrado el libre albedrío. De hecho, si algo hace una entidad evolucionada o si algo se hace desde los mundos superiores reales, es respetar, pero a rajatabla, este libre albedrío, porque es uno de los condicionamientos más fundamentales que tenemos los seres humanos cuando estamos encarnados aquí para que nuestra misión de vida, de la que hemos hablado antes, nuestro plan, se lleve a cabo lo mejor posible. No digo perfecto, digo lo mejor posible. Para eso el libre albedrío o la idea que tenemos de libre albedrío es esencial. Si el lenguaje espiritual fuera directo, fuera conductivista, fuera intelectual, podría destrozarnos, podría confundirnos, nuestro mental podría, como sucede muy a menudo, coger una cosa de manera literal, y es lo más peligroso que existe a nivel espiritual, es tomarse las cosas de manera literal. Sobre todo porque la espiritualidad, la literalidad y lo espiritual no conviven bien. A medida que va subiendo, las paradojas se van conciliando y entonces empieza a haber peligro de interpretación. Y cuando nos están diciendo A, nosotros podemos escuchar B, empezamos a funcionar según B y ya la hemos cagado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, no nos pueden dar un lenguaje directo. Además, hay que pensar una cosa. Y esto nos lo podemos aplicar nosotros los seres humanos, que también es un conocimiento, como lo que he dicho antes de los koshas, de la anatomía espiritual que se debería enseñar en las escuelas. Como dicen en inglés, words are spells. Es decir, las palabras son hechizos, son conjuros. Por eso, cuando una persona se va haciendo espiritualmente más refinada y va evolucionando en el sentido cognitivo de la palabra, va subiendo de vibración, se va haciendo consciente de lo que significa mentir, de lo que significa hablar, de lo que significa calificar, de lo que significa comunicar ciertas cosas de cierta manera. Las palabras, como se bien sabe el arquetipo del mago, son conjuros. Entonces, imagínate si un ser humano está escuchando una comunicación que está recibiendo, digamos, de manera, interpreta que viene de una fuente superior, por tanto está como más vulnerable, más abierto, más esponjoso con esa comunicación, por eso es tan peligroso la propaganda, las sectas y tal, ¿no? Y aquello que escucha puede condicionar, o sea, puede realmente modificar la estructura de creencias y comportamientos y emociones de una persona de una manera muchísimo más fuerte de lo que uno sabe. Por eso, insisto, las personas que saben estas cosas cada vez hablan menos, o cuando hablan tienden a ser muy cuidadosos a la hora de ponerle calificativos a las cosas. Dicho esto, cuando en tu entorno más inmediato, incluyendo el familiar, haya como una verborrea calificativa general y la veas a tu alrededor, una manera de calificar todo demasiado rápido, sospecha. Sospecha y ponte en guardia, porque es el indicativo de un muy bajo nivel conciencial. No es lo mismo decir esto es esto y ponerle un adjetivo al sustantivo, sabiendo lo que se dice, que decir esto es esto sin saber lo que se está diciendo. Porque cuando tú haces esto es un conjuro, esto es magia negra.
¿Por qué digo esto? Pues es un motivo más por el cual la comunicación directa que se pueda interpretar de manera mental o se pueda manipular de manera mental es peligrosa y es muy raro que una comunicación espiritual real se produzca de esa manera. Es más, el lenguaje metafórico espiritual tiene que ser así, de esta manera, porque si realmente nosotros nos dieran una afirmación directa de ciertas verdades espirituales y se formulasen con un lenguaje intelectual, normal, meridiano, científico, y formulásemos esas verdades espirituales de una manera comprensible directamente para el manas, de una manera articulada lógicamente, básicamente nuestro cerebro estallaría porque hoy nos parecería una aberración. Hay ciertas verdades que los maestros no pueden pronunciar, no pueden decir, porque estallaría la mente de las personas, se produciría una especie de cortocircuito. ¿Vale? Por tanto, nuevamente, el lenguaje espiritual se tiene que adaptar a las circunstancias, a la evolución, a la persona, al inconsciente colectivo del momento, para de una manera ultra inteligente y multidimensional meter la información. Una información que siempre va a llevarnos hacia la causa primera, que es lo que estamos buscando realmente. No a complicarnos más con el mundo de las creencias, los rechazos y las atracciones, el mundo horizontal de los eventos y los fenómenos, los amigos y enemigos, etc. Este tipo de comunicación casi nunca confirma nuestras creencias. Cuando llega un conocimiento espiritual, ya he dicho que es de manera como un flash, ¿no? Y si lo que sentimos es una especie de revalidación de nuestras creencias, podemos empezar a sospechar. Este tipo de conocimiento, cuando nos llega, se siente distinto. Es un feeling. No nos está confirmando cosas que ya sabíamos ni confirmando cosas que queríamos saber, sino hay algo como que se siente, no a nivel intelectual, sino a nivel global, cuando este conocimiento al final cae a través de los cuerpos, el lenguaje simbólico, evitando el error que sería si solamente fuese en el nivel de manas. Cuando llega este tipo de información, una de las indicaciones de que es real es que no es algo que sabemos o que creemos o un conocimiento más que hemos añadido a los que teníamos de antes, aquí, sino que es un sentimiento totalmente global, muchísimo más expansivo y muchísimo más completo de que uno no sabe simplemente, sino que uno sabe que sabe. Mientras que con el lenguaje clásico normal, por muy estimulante que sea o entretenido o que sea muy efectista, realmente, nosotros seguimos siendo los que éramos a nivel del ego, seguimos siendo los mismos que éramos antes. Somos seres con más conocimientos a nivel horizontal, pero no hemos pegado ningún salto a nivel vertical. Y cuando digo a nivel vertical, repito, uno no sabe, sino que uno sabe que sabe. Es un conocimiento que cae. Ya no podemos seguir siendo los mismos que éramos. Cuando hay un verdadero mensaje, un verdadero lenguaje espiritual, es un antes y un después. Es como nacer de nuevo. Es una pequeña muerte y un pequeño nacimiento al mismo tiempo. Ocurre aquí en el ahora y es un conocimiento que transforma. No que complica y enriquece y agranda la forma que ya somos, sino que la supera. Es un tema complejo de explicar. Pero bueno, ya para acabar te dejo con un ejemplo clásico de este lenguaje metafórico que viene muy a cuento para lo que estoy haciendo, que como siempre es distinguir la espiritualidad del espiritualismo. ¿Ok? Nos vemos. No, wait, I think I do see something, yes. I do, something dark. You are in grave danger.